Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de física. El día de hoy vamos a reforzar el resumen que ustedes ya trabajaron sobre movimiento circular uniforme. Muy bien, entonces el día de hoy, pues vamos a ver ese tema en específico. Movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. Voy a colocarlo acá. Movimiento circular uniforme. Un poco más arriba para tener espacio. Vamos a ver movimiento circular uniforme. El día de hoy vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Bueno, para estudiar este concepto, pues nosotros tenemos que entender dos aspectos fundamentales sobre este análisis. Uno de ellos va a ser que el vector velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Va a ser tangente a la trayectoria. Y otro aspecto es que el vector velocidad va a ser perpendicular al radio de la partícula que estemos analizando. Bien, entonces ahora vamos a traducir esos dos conceptos en un bosquejo, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a hacer acá, vamos a hacer una circunferencia. Bien, entonces, asumamos que esto es una circunferencia. Entonces tiene su centro en este punto. Bueno, asumamos que esto es una circunferencia. Entonces nosotros vamos a analizar una partícula. Tenemos esta partícula de análisis. Esta partícula de análisis vamos a decir que se mueve en esa trayectoria circular. O sea que se mueve en este sentido. Se mueve en este sentido. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a analizar el movimiento circular uniforme a través de esta partícula que se mueve en esta trayectoria. Entonces vamos a definir como un punto A y un punto B. Vamos a analizar aquí. Ojo, que aquí no estoy diciendo que existan dos partículas. Únicamente que esta partícula se movió del punto inicial, que es el punto A, al punto final, que es el punto B. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto. Ya definimos cómo es que se mueve esta partícula. Muy bien, ya definimos cómo se mueve esta partícula. Entonces, ahora vamos a bosquejar lo que nos dicen estos dos conceptos. Uno de ellos dice que el vector siempre va a ser, el vector velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, en este punto, esta es la trayectoria. Como dice que es tangente, entonces aquí va a estar la velocidad inicial. En este punto, la velocidad inicial va a estar en este sentido. La velocidad en este punto esta va a ser nuestra velocidad final. Si podemos darnos cuenta, la magnitud de las velocidades es la misma. Lo que cambia es la dirección y el sentido. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que la magnitud es la misma,
pero nos está cambiando la dirección y sentido. Por consiguiente, no es el mismo vector, ¿ya? Pero la magnitud sí. Entonces, pero lo estamos aquí graficando según este concepto. El vector velocidad es tangente a la trayectoria. Y el otro aspecto es que es perpendicular al radio. Entonces, aquí tenemos el radio. Tenemos el radio. Entonces, si nos damos cuenta, este es radio inicial y este es el radio final. Bien, entonces aquí lo que hubo fue un cambio. Hubo un cambio. Entonces es el vector velocidad, es tangente a la trayectoria y es perpendicular al radio. Entonces, si se dan cuenta, lo estamos bosquejando de la forma correcta. Muy bien, entonces, en el movimiento circular uniforme, la aceleración siempre va a ser hacia el centro. Aquí vamos a tener nuestra aceleración y siempre va a ser hacia el centro. Aquí tenemos nuestra aceleración y siempre va a ser hacia el centro. Por consiguiente, a esa aceleración le vamos a llamar aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta está definida por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Así definimos nosotros nuestra ecuación de aceleración en un movimiento circular. Aceleración centrípeta. Ojo que lo que estamos analizando es cuando la velocidad es constante. Velocidad constante. Entonces, en este tipo de movimiento, la aceleración es hacia el centro. La aceleración centrípeta va a ser igual a velocidad al cuadrado dividido el radio. Y esta es la ecuación de análisis. Esta es nuestra ecuación de análisis. Pero ¿de dónde surge? Lo importante es saber de dónde surge esa ecuación, ¿verdad? ¿De dónde surge esa ecuación? Entonces, esa ecuación surge de dos conceptos matemáticos. Uno de ellos es el concepto de triángulo semejante. Triángulo semejante. Bueno, pues esto es un pequeño recordatorio. Ya lo tendrían que haber visto en matemática 1. Pero ¿qué dice el triángulo semejante? Triángulo semejante dice que podemos tener triángulos ya sea grandes o pequeños, pero si tienen los mismos ángulos, estos van a tener una relación similar en sus lados. O sea que si tienen los mismos ángulos, estos son los mismos ángulos, entonces el lado, digamos que este va a ser el lado A, y este va a ser el lado B, y este va a ser el lado H, y este va a ser el lado Z. Entonces, como son triángulos semejantes, su relación va a ser que el lado B, tiene una relación con A y va a ser igual a esta relación Z con H. Entonces, ese es el concepto de triángulos semejantes. Si tenemos los mismos ángulos, ya sea pequeño o grande el triángulo, podemos hacer estas relaciones porque tienen los mismos ángulos. Muy bien. Pero entonces, a partir del concepto de triángulos semejantes, nosotros aquí obtenemos dos triángulos. El triángulo de los radios, el triángulo de los radios, si ustedes se pueden dar cuenta, este es R inicial, R final, y esto va a ser un cambio de radio. También tenemos lo que es el triángulo formado por las velocidades. Entonces, nosotros podemos detallar acá. Velocidad final, vamos a hacerlo
para que lo podamos observar de una mejor manera con color rojo. Velocidad final y velocidad inicial. Y aquí hay un cambio de velocidad. Entonces, como ya dijimos, este radio inicial con radio final, es el mismo. Entonces vamos a estipular acá que radio inicial va a ser igual a radio final y esto va a ser igual a radio. Y aquí ya estipulamos, ahorita estamos analizando magnitudes. Magnitudes, que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final en cuestión de magnitud. Ya si lo analizamos de forma vectorial, pues ahí es diferente, porque ya tiene diferente dirección. Pero aquí en magnitudes, velocidad inicial es igual a velocidad final, por consiguiente es igual a la velocidad. Muy bien. Entonces, a partir de esto y del concepto de triángulos semejantes, podemos obtener esta relación. Este lado con este lado y este lado con este lado. Entonces, podemos obtener esta relación. Cambio de R respecto al radio va a ser igual a cambio de velocidad respecto a velocidad inicial. Y como es la misma, igual a velocidad. Cambio de radio dividido radio va a ser igual a cambio de velocidad dividido velocidad. A partir de este concepto, el concepto de triángulos semejantes. Muy bien. Entonces voy a borrar acá. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a borrar acá. Bien, ya tenemos esta relación. Muy bien. Ahora, a partir de otro concepto matemático que es el de límite, un concepto matemático que es el de límite, nosotros podemos definir si es de movimiento el punto A con el punto B está muy pegado, ¿ya? Si están muy juntos, esto podemos decir que cuando el punto A y el punto B estén muy pegados, el cambio de tiempo va a ser igual a 0. El cambio de tiempo va a ser igual a 0. Por consiguiente, ojo pues, por consiguiente, el cambio de velocidad respecto al cambio de tiempo, perdón, vamos, no los puedo confundir. Ojo pues, vamos a regresar. Cuando estos dos puntos estén muy pegados, el cambio de tiempo va a tender a 0. Ojo pues, recuérdense el concepto de límites. Va a tender a 0, o sea que el cambio de tiempo tiende a 0, pero no es 0 porque hay un movimiento, los puntos están pegados. Entonces aquí el cambio de tiempo siempre va a tender a 0.001, pero nunca va a ser 0. Ya pues, entonces, por consiguiente, el cambio, esta razón, el cambio de R respecto al cambio de tiempo va a tender a la velocidad, ¿no? A la velocidad. ¿Por qué? Porque conforme estén los puntos más pegados, va a ser la velocidad en ese punto, Por eso el cambio de R
respecto al cambio de tiempo va a tender a la velocidad. O sea, va a ser como la velocidad instantánea. Muy bien, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Entonces llegamos a esto. Cambio de R, según el concepto de límites, va a tender a la velocidad. Va a tender a la velocidad. Y también tenemos este otro concepto. El cambio de R dividido R va a ser igual al cambio de velocidad dividido la velocidad. Muy bien, pero lo que queremos saber es de dónde surgió esta ecuación. Entonces, esta ecuación va a surgir de estos dos términos. Así es como surge esta ecuación. Entonces, vamos a copiar acá. Vamos a copiar acá. Cambio de R dividido cambio de tiempo va a tender a la velocidad. Concepto de límite. Concepto de triángulo semejante. Concepto de triángulo semejante. Esto va a ser cambio de R dividido R va a ser igual a cambio de velocidad partido la velocidad. Entonces vamos a borrar acá. Entonces, ¿de dónde surge esta ecuación? Entonces, surge a partir del concepto de aceleración promedio. Dijimos que era velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y esto era igual a un cambio en el tiempo. Perdón, un cambio de velocidad dividido un cambio en el tiempo. Entonces aquí lo que nosotros queremos pues, es un análisis más sencillo, ¿verdad? Es un análisis más sencillo, por ende esta ecuación. Si nosotros lo aplicamos con estos análisis, nos cuesta más llegar a una solución de un problema. Entonces, la aceleración es igual a, recuérdense, concepto de aceleración promedio, es igual a un cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. ¿Y qué es el cambio de velocidad? Podemos despejarlo de acá. Entonces el cambio de velocidad vamos a despejar. Cambio de velocidad va a ser igual a cambio en el radio, dividido el radio por la velocidad. Cambio en el radio partido por la velocidad. Muy bien, entonces nosotros aquí podemos definir, podemos sustituir. Vamos a sustituir acá. La aceleración va a ser igual a cambio de R por R por el cambio de tiempo por la velocidad. Muy bien, entonces, jóvenes, haciendo un arreglo, tenemos la aceleración va a ser cambio de R dividido cambio en el tiempo. Va a ser igual a la velocidad. Perdón. Ya. Voy a hacerlo aquí más grande. La aceleración va a ser igual a cambio de R por el cambio de tiempo por la velocidad dividido R. Muy bien. Entonces, cambio de R dividido cambio de tiempo por la velocidad dividido el radio. Pero ¿qué dijimos? ¿A qué tendía el cambio de R dividido el cambio de tiempo? Porque como están juntos, cada vez, por concepto de límite, tiende a la velocidad en ese instante. Entonces va a ser igual a la velocidad. Entonces la aceleración va a ser igual a la velocidad por la velocidad dividido R. Y esto es igual a velocidad al cuadrado
dividido el radio. Entonces ahí es donde nosotros encontramos esta ecuación. Y como dijimos que siempre va a ser hacia el centro, por eso es que le colocamos acá este subíndice que es aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta va a ser igual a velocidad al cuadrado dividido R. Entonces, lo que tenemos que utilizar es esta ecuación. Esta ecuación. Pero mi objetivo es demostrarles de dónde surge esa ecuación. Entonces, aquí pues con este análisis, con estos dos conceptos, ya con el análisis matemático de límites y de triángulos semejantes, nosotros ya podemos definir de dónde es que sale la aceleración centrípeta. Muy bien, entonces, otro concepto importantísimo para este tipo de análisis es el denominado periodo, ¿ya? El periodo. Entonces, esta ecuación, el periodo, va a estar dada por, el periodo la vamos a representar por la letra T. Va a ser igual a 2 pi r dividido la velocidad. La velocidad. ¿De dónde surge el periodo? El periodo surge del concepto de velocidad. Velocidad es espacio partido tiempo. O trayectoria dividido tiempo. Va. Entonces el periodo va a ser el tiempo en que esta partícula recorre una circunferencia completa. ¿Ya? Entonces, este va a ser el periodo. El periodo, entonces, por consiguiente, es 2pi por r. ¿Verdad? Entonces, el desplazamiento es 2pi r. ¿Ya? Entonces, este es el periodo. El periodo es el tiempo en que una partícula recorre una, muy bien. Entonces, como decíamos, el periodo es el tiempo en que esta partícula recorre una trayectoria de una circunferencia completa. Bien, y está dado por 2pi r dividido la velocidad. Muy bien, entonces, ya tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones. Y estas son las que nosotros tenemos que utilizar para resolver pequeños problemas referentes a movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a ver si tengo algún ejercicio acá como ejemplo. Entonces, un ejemplo sencillo sería, bueno, este quedaría como tarea para que ustedes puedan aplicar estas ecuaciones y pues también lo pueden ver en su libro de texto, pues sería el ejercicio. Vamos a ponerlo acá. Ejercicio. El ejercicio sería, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra cuando le da una vuelta al Sol? O sea que cuando le da una vuelta, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra cuando le da una vuelta completa al Sol? Bueno, entonces pues lo resuelven y yo voy a estar ahí, subiendo un apartado ahí en Classroom para que ustedes lo puedan resolver. Pero pues aquí les voy a dar un pequeño, pues está también en su libro de texto. Pero es sencillo, ¿verdad? Entonces ya sabemos
que la aceleración centrípeta va a ser igual a velocidad al cuadrado dividido R. Velocidad al cuadrado dividido R. Y a partir de esta ecuación nosotros definimos la velocidad. La velocidad, que sería, la velocidad va a ser igual a 2 pi r dividido el periodo. Entonces aquí esto sería 2 pi r dividido el periodo al cuadrado dividido el radio. Muy bien. Entonces, si nos podemos dar cuenta, 2 pi y tenemos que averiguar el radio de la Tierra. Y el periodo, ¿cuánto tiempo da una vuelta completa al Sol? Pues es un año. Ahí ustedes tendrán que ver si los trabajan en años, días, minutos, segundos. Y todo esto al cuadrado y dividido el radio de la Tierra. Entonces, eso ya solo es que ustedes investiguen el radio de la Tierra y pues ya aplican la ecuación y tienen la solución del ejercicio. Entonces, por hoy ahí la dejamos y espero que suban su ejercicio.